¿Qué está pasando en Argentina con los bancos? ¿Tienen más plata, más dólares? Escuchamos el análisis en La Nación. Esquema blanqueo. Sí, por el efecto de blanqueo, Antonio, en este momento en la Argentina, después de más de 2 décadas, los depósitos en dólares del sector privado superan al total de los dólares que hay en las reservas del Banco Central, que son 29.100 millones de dólares, las reservas brutas del Banco Central. Sabemos que una parte de las reservas brutas se compone de los encajes y está relacionada a los depósitos en dólares que hay. Pero obviamente extra encajes después no se relacionan de ninguna manera. Es muy bueno que los depósitos en dólares, es algo que pasa en la mayoría de los países del mundo, los depósitos en dólares de todas las familias y las empresas de la economía superen a las reservas que tiene el Banco Central. Es un dato descriptivo, pero ¿qué muestra que haya más depósitos en dólares? Bueno, en general es una señal de confianza. En la Argentina siempre los depósitos en dólares caen mucho preelectoral, históricamente. Es una señal de... O sea, que no te tengo que pagar por guita que nunca pagué impuestos, aprovecho ahora. Obviamente, un blanqueo. blanqueo. Es una señal de guita en negro histórica en la Argentina siempre. Totalmente, totalmente. Y además... Porque vos pensás que hubo un blanqueo hace poquitos años. En la Argentina hay blanqueos permanentemente. Sí, pero cada blanqueo tiene sus características y en el blanqueo de Macri no podías blanquear dinero en efectivo. Pero hay mucha gente que... Lo que te digo es que vos pensás que hubo un blanqueo hace poco. Sí, sí. Todo esto es lo generado, mucho es generado en negro de ese gobierno hasta acá, otro es parte de lo que vos no blanqueaste porque estaba en efectivo. La Argentina es blanqueo dependiente, cada gobierno tiene su blanqueo. Eso es lo que demuestra esto. Vamos a ver ahora que ya se puede empezar a sacar el dinero. Desde el martes se puede empezar a retirar. El que retira dinero no puede seguir depositando, pero sí, eso es lo interesante porque el fin de este blanqueo no es recaudatorio, es para reactivar la actividad económica, que puede ir a construcción, a ventas de bienes de capital durables. Bueno, recién esta semana se pueden empezar a retirar los depósitos. Claro, si vos tenías algo más para blanquear, podés aprovechar que se extendió hasta fin de octubre. Claro, pero o si no habías entrado. No tenés que retirar nada todavía. Claro, una vez que retirás de la cuenta cera, que podés ir gastando desde la cuenta cera, ya salió también la reglamentación que los bancos te tienen que dar una tarjeta de débito directamente de tu cuenta cera. Porque esto es muy importante para los que blanquearon más de 100.000 dólares, si mantienen el dinero en el circuito cera, van gastando desde su cuenta, no tienen que pagar la alícuota del 5% cuando superaste los 100.000 dólares. Pero cuando superaste los 100.000 dólares... Podés invertir en ciertas actividades. Claro, podés invertir en una determinado tipo de inversión. Pero para eso, por ejemplo, imagínate que vos tenés una concesionaria de autos y yo con la plata que blanqueé quiero comprar un auto. Es importante que la concesionaria, aunque no entre en blanqueo, se abra una cuenta cera, que es completamente gratuita abrirse. Todo el mundo se la puede abrir, son un par de clics, para que yo con mi tarjeta de débito... O sea que el dinero que vos usás del blanqueo a través de una cuenta cera tiene que ir a otra cuenta cera. Exacto, la puedes retirar del circuito de las cuentas ceras o mantener. Es importante que, sobre todo las concesionarias, los bienes que se está pensando que el dinero del blanqueo va a ir, que tengan la posibilidad de recibir, que se amplíe el circuito de cuenta cera. Todo el mundo puede tener también... Esto es todo un circuito paralelo de blanqueo. Sí, es el mecanismo que se creó. Después también hay muchos empleados que si su empresa entró al blanqueo, se están abriendo cuenta cera, que lo mismo, vas a la mayoría de los bancos, es con un par de clics abrís tu cuenta cera, porque si te quieren pagar algún bono o alguna recompensa, directamente con dinero blanqueado, te lo pueden depositar en la cuenta. ¿Por qué necesitas una cuenta cera para eso? No, eso es para todas las grandes empresas o personas que blanquearon más de 100.000 dólares. Eso es para que se mantenga porque si se mantiene en el circuito cera, no paga alícuota. La alícuota del 5%. Para las personas... 100.000 dólares para abajo, lo retirás y lo pagás. La mayoría de las personas sacan directamente desde el martes la cuenta. Por eso, está bueno, hay que seguir de cerca cómo evolucionan los depósitos, porque si hay mucho retiro, seguramente lo que vas a ver es o en inmuebles, o en construcción, o en autos, todo lo que es de 100.000 dólares para abajo, deberías empezar a ver movimiento. Totalmente, totalmente. Lo bueno de que haya retiros es que se debería reactivar la actividad económica.
Lo malo es que no van a encajar tanto ese dinero los bancos y no van a aumentar tanto las reservas del Banco Central, porque a más encajes aumentan las reservas. Yo puedo retirar, si blanqueé $100.000, puedo retirar los $100.000, meterlos en una caja de seguridad y listo. Sí. O sea, no lo uso para nada, pero lo dejé blanqueado. Sí, obviamente está Igual declarado. Sepan que perdieron plata. Si los dejas quietos, sí. Claro, La sepan que pierden inflación, plata. obvio. No, A hay la gente que larga. puede pensar, digo, ya los blanqueo, ahora los guardo. Bueno, sabe que perdés plata. Sí, sí. Sí, totalmente. A lo largo de los años perdés mucho poder de Bien, compra. pues está bueno que lo usen para invertir, ya que lo blanquearon. Ahora digo, para invertir en algo, en cualquier cosa. Si lo dejas en dólares, perdés plata. Sí. Hablando de invertir, vamos a ver hoy en cuánto tiempo River recauda sus fondos y es que... Vos Hoy dijiste que es muy empieza, ¿no? rápido. Hoy se Yo digo que, lanza. Hoy fideicomiso. cerrás la recaudación. Puede seguro. ser. Puede ser. Mañana, obviamente, lo contamos. La tasa es buena. Así Es que buena. Escuché muchas Es personas de Boca uva más 9. diciendo, como la tasa es buena, voy a ver si invierto. Pero claro, es que no es para... hay una confusión acá. No es solo para hinchas de River. No es para No, este es socios un de instrumento de inversión River. Es un que fideicomiso, cualquier persona punto. puede invertir. Claro. No sé a través de qué banco lo están haciendo, pero es para cualquiera. A través de la mayoría de los agentes Sí. de bolsa, sus bancos tienen los propios, Sí. puedes entrar. Yo te digo que hoy, 20.000 millones de pesos, olvidate. La verdad es que es bajo para el potencial que tiene River. Hoy el lo monto. juntan. Veremos, mañana les contamos. Bueno, y a las 9 de la mañana, 15